noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Estaremos exponiendo las normas internacionales de auditoría 701 y 706. Integrantes del grupo, Carlos Francisco Botello, Samuel Uyú y su servidora Ingrid Iboy. La NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La norma está estructurada por su alcance, objetivos, definición y requerimientos. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar a la dirección las cuestiones clave de auditoría dentro del informe de auditoría. El propósito de la comunicación de estas cuestiones es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar mayor transparencia acerca de la auditoría que se realizó. La comunicación de dichas cuestiones deberá de ir dentro del contexto de la opinión que el auditor se ha formado sobre los estados financieros en conjunto. Y esta comunicación de cuestiones clave no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros con el marco de información financiera aplicable o aquella otra que sea necesaria para lograr la presentación fiel. Tampoco deberá de eximir al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requieran las circunstancias de un encargo de auditoría específico de conformidad con la NIA 705. No eximirá de informar de conformidad con la NIA 570 cuando exista una incertidumbre material en relación con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad que la entidad tiene de continuar como una empresa en funcionamiento, o bien no va a sustituir una opinión separada sobre cuestiones particulares. Los objetivos del auditor es determinar las cuestiones claves de auditoría y comunicar estas mismas dentro de su informe de auditoría. Para fines de esta norma, define como cuestiones clave de auditoría, que son aquellas que según el juicio del auditor han sido de la mayor significatividad en auditoría de los estados financieros del periodo actual. Es decir, son aquellos rubros o aquellos asuntos que hayan llamado la atención del auditor y las cuales requieran ser analizadas o debatidos junto con la dirección de la entidad. Dentro de los requerimientos de la norma, tenemos lo que es la determinación de las cuestiones claves de auditoría. Y para esto, el auditor deberá de tomar en cuenta las áreas de mayor riesgo valorada de incorrección material, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos por parte de la dirección, y el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Los dejo con mi compañero que seguirá hablándoles acerca del tema. Compañeros, voy a hablarles acerca siempre de la NIA 706 y en este caso vamos a hablar acerca del objetivo. La NIA nos dice que una vez formada la opinión sobre los estados financieros, el objetivo del auditor es llamar la atención de los usuarios y lo va a lograr utilizando una clara comunicación adicional en el informe de auditoría sobre dos cuestiones. La primera, una cuestión sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Y la segunda, cuando proceda, cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe de auditoría. Siguiendo acerca de la norma, también nos brinda ciertas definiciones y dentro de estos para los efectos de esta NIA
nos habla de dos definiciones puntuales. ¿Qué es un párrafo de énfasis? Es un párrafo que se incluye en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Y tenemos otro párrafo que se llama párrafo sobre otras cuestiones. Y este párrafo es el que se incluye en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las que presenta o se revelan en los estados financieros y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Hablamos también de los requerimientos. En este caso nos menciona varios requerimientos la norma y iniciamos con el tema del párrafo de énfasis en el informe de auditoría. Y la norma nos indica que el auditor debe incluir un párrafo siempre que se puedan dar dos tipos de situaciones. La primera, que como resultado de esta cuestión que se está evaluando, no se requería que el auditor expresase una opinión modificada. Y también cuando es aplicable la NIA 701, que no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. Adicional, cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en su informe, este debe tomar tres cosas importantes en cuenta. Primero, que debe darle un título adecuado. La norma nos dice que deberá incluir un párrafo en una sección separada del informe de auditoría con un título adecuado que incluya el término énfasis. Además, debe ser claro, debe dar una clara referencia. Incluirá un párrafo con una clara referencia de la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. Adicional, indicará al auditor que no expresa una opinión modificada en relación a la cuestión que se está resaltando en este párrafo. La norma también nos habla sobre el párrafo que tiene otras cuestiones en el informe de auditoría. El auditor incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría siempre que, primero, no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria, y segundo, que cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. Además, si el auditor incluye este tipo de párrafos en su informe, lo hará a través de una sección separada con un título Otras cuestiones u otro título que él considere adecuado. También nos habla la norma, que se debe dar un requerimiento, que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, esta previsión y la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Buenas noches, compañero y licenciado. En esta ocasión pues, continuamos con el desarrollo de la exposición de la NIA 706 en los párrafos 12, en la que se establece pues, lo que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. En este párrafo se establece que el auditor prevé concluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Y esta pues, debe ser comunicada a los responsables del gobierno de la entidad. Y esta prevención pues, y la redacción propuesta para dicho párrafo. La comunicación está permitida a los responsables del gobierno de la entidad para poder conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe de auditoría. Y para su caso les proporciona la oportunidad de poder obtener del auditor aclaraciones adicionales dentro del informe que se está presentando. Cuando la conclusión en el informe de auditoría de un párrafo sobre otras cuestiones referido a una cuestión en particular sea recurrente en cada uno de los encargos sucesivos, el auditor podrá considerar que si es necesario repetir la comunicación en cada uno de los encargos, salvo si está obligado por ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Muchas gracias. Eso sería nuestra exposición. Feliz noche.